En un mundo saturado de ruido visual, donde las marcas gritan, donde los algoritmos moldean el deseo y el arte muchas veces se convierte en un lujo de élites, aparece una figura enigmática, disruptiva, incómoda. Nadie sabe a ciencia cierta cómo luce su rostro, pero su obra está por todas partes. En muros abandonados, en callejones olvidados, en las grietas de una ciudad que ya había dejado de mirar. Se llama Banksy, o al menos así se firma. Pero ¿quién es realmente Banksy? Él es un artista callejero, un activista político, es un mito urbano creado por el mismo sistema que critica, o es tal vez una nueva forma de arte conceptual que desafía la idea misma de autoría. Banksy irrumpe en la escena del arte a finales del años 90, desde la clandestinidad de Bristol, y rápidamente se convierte en un fenómeno mundial. Su estilo es reconocible al instante, son esténciles cargados de ironía, de sátira mordaz, de crítica social y de un humor tan ácido como elegante. Sus obras cuestionan la guerra, el consumo, la autoridad, la vigilancia, la migración, pero también cuestionan el valor del arte, su mercantilización y el papel del espectador frente a la obra. Mientras las casas de subastas venden sus piezas por millones, Banksy destruye una de ellas en vivo. Mientras los museos lo desean, él cuelga sus obras sin permiso. Mientras los gobiernos intentan limpiar sus grafitis, las ciudades se pelean por conservarlos como patrimonio cultural. ¿Es provocador o es oportunista? ¿Es revolucionario o es parte del mismo show que satiriza? Vamos a sumergirnos en la figura más escurridiza del arte contemporáneo. Vamos a hablar de sus obras más icónicas, de las teorías que rodean su identidad, de la manera en que Banksy ha reinventado el arte urbano y ha desafiado nuestra certeza sobre el poder, el arte y la visibilidad. Porque a veces lo más importante del arte no es lo que se muestra, sino lo que no se ve. Hablar del origen de Banksy es desde el principio caminar sobre terreno resbaladizo. Sabemos poco y sospechamos mucho. Lo cierto es que su leyenda empieza en Bristol, una ciudad industrial del suroeste de Inglaterra, con una fuerte tradición en el arte callejero, en la contracultura y en la música electrónica. Fue allí, entre los muros grises de varios obreros, donde comenzó a aparecer un estilo muy particular, cargado de crítica y con una firma que pronto se iba a volver universal: Banksy. Desde los 90 su obra se extendió como una mancha de aceite, primero por el Reino Unido y luego por el mundo. Pero mientras su arte era cada vez más visible, su identidad se volvía cada vez más invisible. ¿Quién es Banksy? ¿Es una persona? ¿Es un colectivo? ¿Es una marca? ¿Es un genio solitario o es una campaña de marketing con conciencia social? Hay varias teorías. La más aceptada es que se trata de Robin Gunningham, un joven británico que habría estado vinculado a la escena del graffiti en Bristol desde adolescente. Varios periodistas de investigación han seguido su rastro, cruzando datos, fotos antiguas y testimonios, pero esto nunca se ha confirmado oficialmente. Otra teoría asegura que Banksy podría ser Robert Del Naya, también conocido como 3D, fundador del grupo de trip hop Massive Attack. Esto se debe a que muchas obras de Banksy han coincidido con las giras internacionales del grupo. Una tercera hipótesis, un poco más extrema, sugiere que Banksy no es una persona, sino un colectivo de artistas con una sola voz y una sola firma. Pero quizás esa sea precisamente la clave de su poder: el misterio. En una época donde todo está expuesto, donde todos buscan el foco, Banksy renuncia al protagonismo. Su anonimato no solo lo protege legalmente, también le da una fuerza simbólica. No importa quién lo hizo, lo que importa es lo que dice la obra. Banksy es en cierto sentido un artista sin ego, un infiltrado, un fantasma. Su presencia, sin embargo, es global. Obras suyas han aparecido en Londres, en Nueva York, en Los Ángeles, en París, en Belén, en Nápoles, en San Francisco, en Melbourne, incluso en Ucrania, durante la invasión rusa. En muchas de estas ciudades, sus murales se convierten en eventos mediáticos. Las autoridades se debaten si deben conservarlos o borrarlos. Los comerciantes intentan capitalizar la afluencia turística y los fanáticos peregrinan como si fueran sitios sagrados del arte moderno. Por ejemplo, en Belén, Banksy dejó su huella en el muro que divide a Israel de Palestina. Allí pintó a una niña cachando a un soldado, a una paloma con chaleco antibalas, a una pequeña que vuela con globos sobre los muros de la opresión. No es arte por el arte, es arte como denuncia, como intervención política, como protesta visible en lugares donde las voces están silenciadas. Banksy ha hecho de la calle su galería y del anonimato su escudo. En tiempos de sobreexposición y culto al yo, su ausencia de rostro es quizás su gesto más radical. Para entender a Banksy no basta con mirar sus obras, hay que leerlas como si fueran titulares, manifiestos, postales de una sociedad en crisis. Cada una de ellas actúa como una cápsula del tiempo, como una declaración política, como una provocación directa. Vamos a hablar de algunas de sus piezas más emblemáticas, no solo por su fuerza estética, sino por el eco que dejaron en la cultura contemporánea. La primera y la más recordada es Girl with Balloon, del 2002. Originalmente apareció en el South Bank en Londres, aunque ha aparecido en varios lugares en el Reino Unido. Es una obra que muestra a una niña vestida de manera sencilla, representada en blanco y negro, con una silueta que parece dibujada con spray.
Su brazo se extiende hacia la derecha del marco, en dirección a un globo rojo en forma de corazón que flota en el aire justo fuera de su alcance. El color del globo contrasta con el resto de la imagen, atrayendo inmediatamente la atención. Dentro de los elementos clave en esta obra encontramos el uso del rojo en el globo, simbolizando amor, esperanza o deseo, mientras que la figura de la niña representa inocencia, pérdida o anhelo. Algunas versiones de esta obra tienen la frase "There is always hope". Esta obra, como dije, se convirtió en uno de los iconos más reconocibles de Banksy y fue votada como la obra favorita del Reino Unido en una encuesta. Aparecen protestas, camisetas, portadas de libros y ha sido reinterpretada como símbolo de resistencia en múltiples contextos políticos, desde Siria hasta el Brexit. Su versión más famosa fue vendida por 1 millón de libras en una subasta y se autodestruyó parcialmente en el acto, dando origen a la pieza Love is in the Beat. Ya vamos a hablar de ella un poquito más adelante. Luego está Flower Thrower, Love is in the Air, que está en el muro de Jerusalén Este, en el barrio de Beit Zahur, en Palestina. Esta obra muestra a un hombre joven vestido como manifestante, con un pañuelo cubriéndole el rostro, con una gorra, camiseta y pantalones, adoptando la postura de quien lanza una bomba molotov. Sin embargo, en lugar de un explosivo, lanza un ramo de flores. Esta obra muestra un contraste entre la violencia del gesto y la naturaleza pacífica del objeto. Y la paleta de blanco y negro con las flores a color rojo, amarillo y verde resalta el mensaje. Esa técnica de stencil que usa le da una textura bastante cruda, de urgencia. Y esta obra se convirtió en uno de los símbolos globales del arte pacifista. Ha sido adoptada por movimientos sociales, portadas de discos y campañas de protesta. Es una de las piezas más reproducidas de Banksy, reinterpretada por artistas y activistas en todo el mundo. Esta obra, como hemos visto, se pintó en una zona de alta tensión geopolítica. Algunas personas la vieron como una trivialización del conflicto Israel-Palestina, pero otras la vieron como un llamado urgente al desarme simbólico. Ahora está Love is in the Bean, que está en Sotheby's. La obra pertenece a una colección privada, estuvo en Sotheby's como parte de esta subasta, o más bien, fue desarrollada durante esa subasta en Sotheby's. Esencialmente lo que pasó fue que una copia enmarcada de Girl with Balloon fue colocada en Sotheby's en una subasta. En el momento en el que se anunció su venta por 1.04 millones de libras, una trituradora escondida en el marco se activó automáticamente, y la obra se deslizó hacia abajo, siendo destruida a la mitad. La parte superior con el globo quedó intacta y la parte inferior quedó colgando en tiras. Esto muestra la autodestrucción como parte del elemento del proceso artístico, es algo completamente disruptor. El marco como tal, el mecanismo de destrucción fue intervenido directamente por Banksy y fue activado como un dispositivo oculto. Y este evento fue registrado en video y difundido por el mismo Banksy. Es un gesto inédito en la historia del arte contemporáneo. Esa obra pasó a llamarse Girl with Balloon a Love is in the Bean y fue revendida en 2021 en su estado actual por más de 18 millones de libras. Se convirtió en un símbolo completo de la contradicción entre el mensaje anticapitalista y el sistema que lo mercantiliza. Algunos críticos la celebraron como la mejor performance del siglo XXI, pero otros la acusaron de ser una puesta en escena oportunista. Muchos se preguntan que si al destruir la obra Banksy terminó aumentando su valor, validando el mismo mercado que pretendía criticar. Otra obra muy interesante es Napalm, que fue reproducida en carteles impresos pegados en las calles de Londres y luego convertida en una litografía coleccionable. La imagen en la litografía muestra a la icónica niña vietnamita Kim Phuc desnuda y llorando, tal como está en la foto tomada tras un ataque en Napalm en 1972. A su lado, tomándole la mano, están Mickey Mouse y Ronald McDonald, sonrientes, como si la acompañaran en un paseo infantil. Es un contraste extremo entre la tragedia humana y las figuras comerciales. Y la estética recuerda un montaje publicitario, imágenes limpias, bien centradas como de afiche de película. Una cosa importante es que no hay fondo, el vacío intensifica la tensión. Es una obra supremamente chocante. Se viralizó antes de que existieran las redes sociales como las conocemos hoy. Se utilizó en campañas contra la guerra y fue replicada en murales clandestinos. Fue acusada de insensibilidad y explotación del dolor. El uso de la niña en la obra desató debates éticos, aunque el mensaje claramente estaba apuntado a denunciar el cinismo del capitalismo global frente al sufrimiento ajeno. Otra obra bien chocante es Kissing Coppers. Está localizada en el pub de Prince Albert en Brighton, en Inglaterra. Fue removida y vendida a coleccionistas. Estuvo ubicada en el pub Prince Albert. Esta obra muestra a dos policías británicos uniformados con aspecto bastante viril, pero se besan apasionadamente entre sí. Están de perfil con los ojos cerrados. Es una imagen realizada en stencil negro sobre una pared blanca y tiene un estilo bastante sencillo, pero muy poderoso. Dentro de los elementos clave en esta obra están el homoerotismo en figuras de autoridad, que es bastante chocante. Luego está la ambigüedad, no está claro si es un homenaje, es una burla o son las dos cosas. Y el uso del blanco y negro en el stencil sobre el fondo blanco le da un aspecto fotográfico, casi documental. Esta obra se volvió un ícono de la comunidad LGBTQ en el arte urbano.
Su aparición provocó una ola de debate sobre la represión policial, la masculinidad tóxica y la visibilidad gay. Fue vandalizada repetidamente, restaurada y luego protegida tras un vidrio. Obviamente, los sectores conservadores acusaron a Banksy de provocar por provocar, pero para muchos fue una obra pionera en visibilizar la diversidad en contextos de poder. Hay otra que se llama One Nation Under CCTV. Estaba en el muro exterior de una oficina de correo cerca de Oxford Street en Londres, pero ese mural fue posteriormente eliminado por las autoridades. Sobre una gran pared blanca, Banksy pintó la frase One Nation Under CCTV en letras mayúsculas en un efecto de pintada apresurada. Y debajo hay un niño subido sobre una escalera pintando las palabras con un rodillo mientras un perro lo observa. A un costado, una figura adulta, posiblemente un guardia de seguridad, lo vigila. Todo esto se encuentra literalmente bajo la mirada de una cámara de seguridad real, instalada en lo alto del muro. Está el contraste visible entre el acto creativo y el acto de vigilancia muy presente en esta obra. Y la frase es una parodia al juramento a la bandera estadounidense que transforma el patriotismo en vigilancia. Y el uso del entorno real, la cámara verdadera, intensifica el mensaje. Esta obra es una crítica punzante a la sociedad de la vigilancia masiva en el Reino Unido, uno de los países con mayor densidad de cámaras por habitante. Este mural se convirtió en una imagen de referencia en debates sobre privacidad y libertad civil. El gobierno local borró el mural pocos meses después de su aparición, lo que solamente hizo que el mensaje se reforzara. Y ese acto de censura fue leído por muchos como una validación irónica de la crítica de Banksy. Luego tenemos a The Mile Mile West, está todavía en Stokes Croft en Bristol, y es una obra que sobre una fachada de ladrillo se pinta o aparece la figura de un oso de peluche lanzando un cóctel molotov hacia 3 policías antidisturbios alineados. El oso, simpático y de peluche clásico, está en movimiento, con una postura agresiva pero extrañamente cómica. Aquí se ve un contraste fuerte entre la ternura del oso y la violencia de su acto. Luego tenemos a los policías representados con cascos, escudos y postura firme, casi como si no fueran humanos. Y el fondo oscuro resalta las figuras en negro, blanco y rojo. Esta fue una de las primeras obras que posicionó a Banksy como un artista con mensaje y se convirtió en un símbolo local de la resistencia cultural contra la brutalidad policial en la escena rave de los años 90. La comunidad lo ha defendido activamente contra intentos de vandalismo o censura. Algunas personas han criticado la romantización de la violencia, pero otras lo consideran como una metáfora poderosa sobre la lucha desigual entre la creatividad juvenil y la autoridad institucional. Una muy interesante es la obra The Old Parliament, que estuvo en el Bristol Museum en Art Gallery y luego fue subastada por 9.9 millones de libras en 2019. Es una pintura al óleo de gran tamaño que representa la Cámara de los Comunes británica, ocupada por chimpancés en lugar de parlamentarios. Las bancas, la arquitectura y el mobiliario son fieles a la sala real. Y los chimpancés aparecen en diversas actitudes, unos gritan, otros se insultan o se ignoran. Lo interesante aquí es que la técnica pictórica elegida es clásica, tipo óleo victoriano, lo que contrasta completamente con el contenido satírico. La elección de chimpancés ironiza la conducta de los políticos y el título mismo de Old Parliament juega con la idea de parlamento descentralizado y evolución inversa. Esta pieza llevó a Banksy a otro nivel, el de las instituciones formales, y se convirtió en una referencia visual durante la crisis del Brexit, y en un símbolo de la decadencia de la política británica. El alto valor de la subasta, por cierto, generó debates éticos sobre la comercialización del arte crítico. Fue acusada de simplificar un tema complejo y recurrir al shock solamente por el shock, pero otros la consideran como una de las sátiras políticas más acertadas de nuestro tiempo. Esta es una que me toca particularmente y es la de The Son of a Migrant from Syria. Es una obra que está ubicada en un campo de refugiados en Calais, conocido como La Jungla, en Francia. Es un retrato realista de Steve Jobs, el fundador de Apple, con barba, gafas y su famoso suéter negro, cargando una bolsa de plástico al hombro y una vieja Mac original en la otra mano. Pero su pose recuerda las imágenes icónicas de refugiados que cargan sus pertenencias al huir de la guerra. Es un contraste muy interesante entre tener a Steve Jobs como símbolo máximo del éxito capitalista con el contexto de parecer un migrante. Luego tienes la bolsa plástica que remite a la fragilidad y a la precariedad. Y esta obra precisamente apareció en un momento, en un contexto geopolítico bastante candente que fue la crisis migratoria europea. Fue portada de medios internacionales, y Banksy recordó que Jobs era hijo de un refugiado sirio, exponiendo la hipocresía de rechazar migrantes, mientras se celebran los frutos de sus descendientes. Ese mural humanizó una crisis con una imagen contundente y reconocible. Por supuesto, no estuvo exenta de crítica. Algunos la criticaron por utilizar una figura mediática en un tema tan delicado. Sin embargo, la obra fue protegida por voluntarios y activistas durante la desmantelación de ese campamento. Luego está El Balloon Debate, una obra que apareció en varios puntos de Ucrania como Borodyanka, Irpin y Jorenka durante la invasión rusa. En un edificio parcialmente destruido por un bombardeo, Banksy pintó la figura de una gimnasta haciendo una voltereta sobre los escombros. Luego, en otro lugar más cercano,
un niño derriba a un adulto corpulento durante una pelea de judo. Son figuras que son simples, pero son bastante dinámicas y están integradas al contexto físico de los muros dañados. Nuevamente Banksy se vale de usar el mundo real, pero esta vez crea una relación más profunda entre la obra y los escombros reales. Luego muestra el cuerpo femenino en el equilibrio representando la resistencia ucraniana, haciendo alegoría a las gimnastas que venían de este país. Y el niño que vence al adulto es una alegoría al país pequeño que enfrenta una potencia invasora. Son imágenes que se viralizaron mundialmente y fueron vistas como un acto de solidaridad artística, pero también como una especie de documentación simbólica del conflicto. En una guerra donde todo podía ser manipulado, Banksy usó ese muro como un testimonio. Algunos sectores, por supuesto, acusaron a Banksy de intervenir en un conflicto ajeno, pero otros vieron su presencia como una forma de dar visibilidad internacional al sufrimiento local sin explotar la tragedia. Todas estas obras no se limitan a provocar, también transforman. Modifican la relación entre el arte y el espacio público, entre el espectador y el mensaje, entre la belleza y el conflicto. Banksy no nos pide que lo admiremos, sino que lo leamos, y que después de leer, leamos otra vez. Si hay algo que define a Banksy más allá de su estilo es su propósito. Cada una de sus obras es un grito. A veces es irónico, a veces es poético, a veces es feroz, pero siempre es un grito. Es un llamado de atención en medio de la indiferencia general, porque para él la calle no es solo un lienzo, es un campo de batalla donde se disputa el sentido de lo visible, lo permitido y lo correcto. Uno de sus blancos más frecuentes es el poder institucional, los gobiernos, la policía, los ejércitos, y con mordacidad expone sus abusos, sus contradicciones, su brutalidad disfrazada de orden. En Kissing Coppers, dos policías se besan. En Rage, The Flower Thrower, un manifestante lanza flores. Y en ambos casos, Banksy toma figuras tradicionalmente asociadas a represión y les da la vuelta, transformándolas en símbolos de vulnerabilidad, de amor o de ironía. Como si ya él nos dijera que lo verdaderamente revolucionario ya no es la fuerza, sino la ternura. También arremete contra el capitalismo y la cultura de consumo. En Shop Until You Drop, una figura cae al vacío mientras sostiene un carrito de compras. En Napalm, personajes de marca sonríen junto a una niña aterrorizada. Banksy no solo denuncia el exceso, sino el cinismo con el que el mercado digiere y neutraliza cualquier forma de protesta. Incluso su propia obra se ha convertido en mercancía y él lo sabe, pero sigue resistiendo, infiltrado en el sistema como un virus con spray. Otra línea constante en su obra es la guerra y la hipocresía de los conflictos modernos. No pinta banderas, pero sí consecuencias. Niños corriendo, muros que separan, palomas con chalecos antibalas. En Belén pintó sobre el muro de Cisjordania, convirtiendo una estructura de opresión en una galería de conciencia. Su mensaje no es partidario, sino profundamente humano. Las víctimas siempre se parecen, aunque los bandos cambien. La vigilancia y la pérdida de privacidad son otro eje. En One Nation Under CCTV, un niño pinta un graffiti mientras una cámara lo observa. Y la ironía es clara, en nombre de la seguridad se instala la paranoia. En un mundo donde todo se graba, ¿quién vigila a los que vigilan? Y por supuesto, Banksy habla del arte mismo, de su valor, de su sentido, de su mercantilización. En Love is in the Bean convierte una subasta en un performance. En otras obras cuelga sus piezas sin permiso en grandes museos, infiltrando lo callejero en lo sacralizado. Su crítica no es al arte, sino a cómo se consume, cómo se adorna y cómo se olvida. Nos recuerda que el arte no debería tranquilizarnos, debería incomodarnos. Banksy no da discursos, no se sube a escenarios, no da entrevistas, sus palabras están en las paredes, pero esas paredes son espejos, porque lo que critica no es solo a los poderosos, sino también a nosotros, a nuestra pasividad, a nuestro consumo, a nuestra complicidad. Nos muestra que no hay distancia entre la galería y la calle, entre lo político y lo personal, entre el arte y la vida. Si Banksy es un fantasma, el mercado del arte es un espejo deformante, todo lo que toca lo convierte en oro. Y en ese cruce entre lo invisible y lo hipervalorado, se produce una paradoja súper provocadora del arte contemporáneo. Porque Banksy, que se ha construido como un símbolo de crítica al sistema, también se ha transformado en uno de sus productos más cotizados. En las subastas de Sotheby's y Christie's, sus obras alcanzan cifras millonarias. El acto de triturar Girl with Balloon, convertirlo en Love is in the Bean, se convirtió en un performance que supuestamente iba a ser una burla al sistema, pero fue inmediatamente absorbido. Y la obra final se convirtió en algo mucho más icónico. Y ahí es donde Banksy juega su partida más ambigua, porque él mismo lo ha dicho y lo ha escrito en sus muros, que el arte debería consolar a los perturbados y perturbar a los cómodos. Pero esa obra inevitablemente ha terminado decorando salas de millonarios, hoteles boutique, NFTs digitales, portadas de revistas.
Entonces es imposible no cuestionarse, ¿sigue siendo arte de protesta cuando se vende por millones? Por supuesto, Banksy ha intentado resistir. En 2013, instaló un puesto callejero anónimo en Central Park, vendiendo originales de sus obras por $60. Nadie lo reconoció. Solo unas pocas personas compraron cuadros que hoy valen cientos de miles. Y fue un experimento social bien interesante. ¿Cuánto vale el arte si no sabemos quién lo firma? Él también creó Pest Control. Pest Control es una organización que autentica sus obras y al mismo tiempo impide su circulación en ciertos mercados. Es una especie de filtro irónico que protege el sentido original de las piezas mientras juega con el deseo de los compradores. Incluso fundó un hotel en Belén, el Waldorf Hotel, con la peor vista del mundo, para confrontar directamente al turista con el conflicto palestino-israelí, mezclando sarcasmo, hospitalidad y arte en una instalación viva. Pero ninguna de estas maniobras lo ha librado del abrazo del mercado, porque el sistema que él denuncia también es un sistema que lo adora, que lo convierte en mito, que lo comercializa, que lo multiplica, y él lo sabe. Juega desde adentro, a veces un poco incómodo, a veces muy divertido. Es un provocador que en lugar de escapar del circo, decidió entrar al centro de la pista con una lata de spray en la mano. Y tal vez Banksy no tenga la respuesta, tal vez sea justamente eso lo que nos quiere mostrar. Que la rebelión verdadera no siempre consiste en escapar del sistema, sino en exponerlo desde sus propias entrañas, usarlo, burlarlo, tensionarlo. Recordarnos que el arte puede ser una bomba envuelta en terciopelo. Él nunca ha dado la cara, pero nos ha dejado huellas por todas partes. Y más que un artista, Banksy es un fenómeno cultural. Es una anomalía que cuestiona los límites entre arte y activismo, entre anonimato y celebridad, entre lo efímero y lo eterno. Su legado no se mide solo en obras, sino en la forma en que transformó el paisaje urbano en una plataforma de conciencia, en cómo nos enseñó a mirar distinto, a leer los muros como si fueran editoriales visuales, a entender que el arte no tiene por qué estar encerrado en un museo para ser importante. En una época donde la imagen se consume y se desecha a una velocidad vertiginosa, Banksy logró todo lo contrario, detener el tiempo. Con un stencil, con una frase, con una ironía punzante, congeló el instante y lo llenó de significado. Su arte no nos pide contemplación estética, simplemente nos desafía a reaccionar, nos empuja a tomar posición, a incomodarnos. Pero su impacto no se queda ahí. Banksy ha abierto una puerta que ya no se puede cerrar. Gracias a él, el arte urbano, tradicionalmente visto como vandalismo, ha sido reivindicado como una forma legítima de expresión política y estética. Hoy artistas callejeros de todo el mundo lo citan, lo replican, lo reversionan, no como imitadores, sino como herederos de una idea, de que el arte puede ser libre, incómodo, accesible y directo. Algunas figuras como Shepard Fairey, conocido por el icónico Hope de Obama, han reconocido la influencia de Banksy en su forma de unir arte y mensaje político. Otros como J.R., el artista francés que pega enormes retratos en espacios públicos, comparten su vocación por llevar el arte al espacio urbano, como una herramienta de visibilidad y denuncia. Incluso dentro de los museos y las galerías, muchos artistas contemporáneos han adoptado la estética del arte callejero o la crítica institucional como parte central de su obra. La sombra de Banksy está presente en el arte conceptual, en la performance, en la protesta visual. Su influencia se extiende también al lenguaje de la publicidad, del diseño gráfico, de la moda, incluso del marketing político. Porque Banksy no solo dejó imágenes, dejó un método, el uso del espacio público como lienzo narrativo, el gesto de irrumpir donde no se lo espera, de decir sin permiso, de hacer visible lo invisible. Pero tal vez lo más poderoso de su legado no sea lo que inspiró en el mundo del arte, sino lo que sembró en la cultura general. La sensación de que cualquiera puede decir algo con una imagen, de que un muro puede ser un poema, de que un spray puede ser más filoso que una espada. Banksy democratizó la rebeldía estética. Nos recordó que no se necesita una beca, una galería o un hombre famoso para hacer arte significativo. Basta una idea y un poco de valentía. Y aunque con el tiempo aparezcan nuevos nombres, nuevos estilos, nuevas tecnologías, el espíritu de Banksy va a seguir allí, donde alguien elija pintar sin permiso, gritar con color, dejar una imagen que incomode al poder o que le arranque una sonrisa al peatón que pasa sin mirar. Banksy no firmó contratos, firmó muros, y en esa tinta invisible dejó un mensaje que aún resuena. El arte no está en las paredes de mármol, sino en los muros que aún nos atrevemos a cruzar. Gracias.